Muy buenos días, que Dios te bendiga ricamente, que tengas un día precioso, que sea un día donde la presencia del Señor sea con tu vida y sea aún en la vida de cada miembro de tu familia. Gracias por estar ahí. Soy agradecida de que una vez más escuches lo que el Padre deposita en mi corazón para poder impartirte. Deseo que esta palabra sea de mucha edificación y aún de mucha bendición para tu vida. La palabra que hoy te voy a compartir le puse como título: Somos el pueblo de Dios. El Padre nos dio identidad. En el momento que nosotros le recibimos en el corazón, el Padre nos dio potestad, nos dio el derecho de ser llamados sus hijos. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido. Vos y yo somos un linaje escogido. Somos elegidos por Dios Padre. Linaje escogido, real sacerdocio. Ese sacerdocio, real sacerdocio de Cristo. Nación santa. Nación santa que anda y camina en santidad. Un pueblo adquirido por Él. Su pueblo, somos el pueblo de Dios. Fuimos adquiridos por Él para que nosotros proclamemos de su grandeza, de su misericordia, de su bondad, de su amor para con nuestras vidas. Pero dice nación santa. Ni vos ni yo nos podemos llamar hijos de Dios si caminamos incorrectamente, si caminamos en desobediencia, si caminamos haciendo lo que nosotros queremos. Él nos dice nación santa, en santidad, caminar en santidad, andar en santidad, no murmurando, no hablando mal del prójimo, no haciéndole daño a las personas, no actuando con malicia, no teniendo envidia, orgullo, celos, vanagloria, sino que seamos esa nación santa para anunciar las virtudes del Padre, para anunciar su amor, su misericordia, su bondad para con nuestras vidas. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio de Cristo, una nación santa para caminar en santidad, un pueblo que fue adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes. ¿Las virtudes de quién? ¿Tuyas? ¿Mías? No, las virtudes de Él. Las virtudes de aquel que a vos y a mí nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros podamos, estando en su camino, anunciar las virtudes de Él, anunciar de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su grandeza, de su majestad, a aquellos que aún no le conocen. Porque Él fue quien te llamó a vos y quien me llamó a mí. ¿Y sabes de dónde nos llamó? De las tinieblas. Nos llamó de todo lo malo que hacíamos. Nos llamó de todos esos malos caminos en los que andábamos. ¿Sabes para qué? Para que podamos venir a su luz admirable. Para que podamos caminar en santidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque te ama y porque me ama. Él nos sacó de esas tinieblas, de ese mundo pecaminoso, de ese camino ancho donde estábamos, para que podamos caminar, para que podamos estar en esa luz admirable que es Él, para que podamos caminar en santidad y podamos ser luminares en este mundo de tanta tiniebla, de tanta maldad. Nos escogió para ser su pueblo, para estar en su camino. Pero no por ser escogidos no vamos a pasar por cosas difíciles o adversidades, porque no es así. Sí las vamos a pasar. Vamos a pasar momentos de prueba, momentos de dolor, momentos de dificultad, pero siendo pueblo de Dios, nosotros debemos estar confiados en nuestro amado Padre Celestial,
confiados en que Él nos librará, porque ningún escogido que entró en la prueba murió en ella. José pasó por tantas situaciones adversas. Salió de la cárcel. Había un para qué en medio de tanto proceso que tuvo que pasar José. Pero José, a pesar de todo lo que él pasó, se mantuvo fiel a Dios. Aunque estuvo preso injustamente, aunque fue envidiado por sus hermanos, vendido, todo lo que él pasó, tuvo un para qué en el Señor. Dios Padre no lo abandonó. No lo abandonó. Elías, un gran profeta de Dios, que al recibir un mensaje de parte de Jezabel huyó porque se sentía en peligro, porque tuvo temor. Hasta deseó morirse por la situación que estaba pasando. Y quizás vos hoy estás pasando una situación difícil, hasta deseas morirte. Pero ¿sabes qué le dijo Dios a Elías? ¿Sabes qué le dijo nuestro amado Padre Celestial? Que Él es grande, majestuoso y todopoderoso. Le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Si hoy sentís morir, si hoy tenés ese deseo, yo vengo a decirte que te levantes, que comas el alimento espiritual, que comas de la palabra de Dios, porque largo camino te resta. Largo camino nos resta. Elías salió de la cueva. Elías salió de la cueva. ¿Por qué? Porque el Señor no lo abandonó. Porque él entró a la cueva, pero el Señor también estaba con él en medio de la cueva. Y le dijo que se levantara y que saliera, porque largo camino le restaba. Daniel, cuando los sátrapas conspiraron en su contra para que él muriera comido por leones, ¿qué pasó? Salió de ese foso sin ningún rasguño. ¿Por qué? Porque el Padre estaba con él y cerró la boca de esos leones. Sadrac, Mesac y Abednego salieron del horno de fuego. Ni olor a humo tenían, ni aún sus cabellos se habían quemado. ¿Por qué? Porque los elegidos de Dios pasan por diferentes pruebas, por diferentes luchas, pero no las pasan solos. Vos y yo somos escogidos, somos elegidos de Dios. Somos elegidos por el Padre. Vosotros sois linaje escogido, sos real sacerdocio, sos nación santa, sos un pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los elegidos de Dios pasamos por diferentes pruebas, pasamos por diferentes luchas, pasamos por adversidades, pasamos por momentos de dolor. Pero ¿sabes qué? No las pasamos solos, porque hay uno que siempre está con nosotros y nos ama con amor eterno, y no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Solamente debemos de confiar en Él, de confiar que Él está con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos su pueblo, porque somos escogidos por Él, para que en medio de este mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta tiniebla, seamos ese luminar que va y lleva la luz de Cristo, que va y lleva la palabra del Señor a aquellos que hoy todavía están perdidos. Así que yo vengo a dejarte esta palabra. Recuerda que eres pueblo de Dios, que eres escogido por Él, porque el Padre te dio identidad cuando vos le recibiste en tu corazón. Camina en santidad, camina en obediencia al Padre. Somos una nación santa, caminemos en santidad, caminemos, andemos en santidad. Porque Él fue quien nos llamó, a vos y a mí, para que hoy podamos estar en esta luz admirable que es su camino. Deseo que esta palabra sea de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida. Y recuerda, ningún escogido que entró en la prueba murió en ella. Aunque estés pasando por pruebas, aunque estés pasando por luchas, el Señor está con vos. Y en el momento que Él crea que sea necesario, vas a salir de esa prueba, vas a salir de esa lucha. Solamente confía y mantente firme en el Señor. Que Dios te bendiga.